Hola Sabrina, en la semana 6 vamos a hablar sobre la conformación de estados nacionales en la región andina. Entonces la pregunta que nos va a guiar a lo largo del video es: ¿de qué forma el contexto económico, político y social colonial de la región andina influyó en la conformación de los estados nacionales en aquella época? Entonces, antes de cualquier análisis, considero que se debe contextualizar un periodo histórico después de la independencia de la región andina. Entonces, en el video de Sevilla ella expone la inseguridad como un elemento resultante de las guerras anteriores, y esta inseguridad estuvo presente en la región andina, y es por eso que esta causó una crisis económica muy difícil. Además, Anderson complementa que el regreso del sistema constitucional docenista de la monarquía española de Fernando VII nació la idea de gobernarse y ya no depender de Europa. En otras palabras, lo que Anderson nos quiere decir es que, a pesar de gozar de una autonomía económica y fiscal, lo político y lo administrativo aún seguía bajo el virreinato que ya les mencioné, bajo la administración del virreinato que ya les mencioné. Entonces ahora voy a citar algo que compruebe lo que estoy diciendo. No hay duda que las políticas aplicadas por el competente déspota ilustrado Carlos III frustraron, irritaron y alarmaron cada vez más a las clases altas criollas. Es por esto que la gente, producto de estas políticas, la gente sufría confiscaciones, las autoridades no eran justas, al contrario, eran muy arbitrarias y fortuitas, además que la comunicación en la región andina era deficiente y no se podía comercializar. Todos estos elementos hicieron que los criollos tengan esta idea de hacer y de formar estos estados nacionales. Además, cabe recalcar que la crisis fiscal, la recesión económica y el militarismo eran parte de esta historia. Ahora, en lo personal, considero que las ideas de los criollos eran bastante buenas, y porque se basaban en la emancipación, una emancipación que en verdad fuera plena y que gocen de una libertad. Es así como ganaron el apoyo de los indígenas, de los mestizos y de los esclavos. Ahora es importante decir que Herrera en su texto afirma que los criollos eran muy patriotas y revolucionarios, que inclusive ellos decían y querían dar su vida por la causa. Entonces la intención fue buena, sin embargo no se dieron cuenta que la guerra civil tendría muchas consecuencias devastadoras para ellos mismos. Entonces, por esto puedo decir que hasta cierto punto fue negativa para la región andina, porque a pesar de que la estratificación social ya no existía para la ley, estaba presente en la parte social de la región andina. Pero a nivel social, como les digo, esta persistía. Además, los indígenas seguían siendo explotados mucho más que antes, de una manera muy injusta, y es por eso que este modo de la comercialización y la producción de los productos era deplorable para la región andina. Entonces, en lo personal, considero que las acciones de aquella época repercuten enormemente en la actualidad, de modo que seguimos aplicando las características o las acciones del pasado. Entonces, estas características las puedo ejemplificar en cuanto a la recesión económica causada en esa época. Se solicitaban préstamos a Inglaterra para poder abastecer a los militares y al país en sí. Y esto actualmente sucede en el Ecuador, no solo, sino también en países vecinos. Además, Sevilla también concluye que la crisis de legitimidad después de la independencia significó armar un nuevo estado en Ecuador. Y esto aún persiste, que las autoridades mantienen y tienen distintos intereses, y es por eso que no se pueden consolidar y trabajar de la mejor manera. Además, el militarismo puede considerarse como un componente que es bastante, se asemeja bastante a la actualidad. Es inevitable decir que la corrupción militar y su mala labor está presente. Los elementos pertenecientes del pasado y que aún prevalecen en la actualidad se pueden considerar como elementos impeditivos del desarrollo, y es así como nuestra situación actual sigue siendo deplorable si nosotros la comparamos con el pasado y con la actualidad. Existen muchas semejanzas entre sí. Entonces, eso en cuanto a mi aporte personal.